Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. En este video vamos a tocar un tema que yo diría es fundamental su dominio para todos aquellos financieros que van empezando y el total dominio de aquellos que ya empezaron pero que no terminan de comprender bien estos temas de qué es el WAC. Bueno, ¿cuál es el costo de financiamiento de una empresa? ¿Cómo sabes a qué tasa de financiamiento, valga la redundancia, se financia una empresa? Si quieres, pausa el video y tómate unos segundos para intentar responderlo. Bien, una empresa suele financiarse de muchas fuentes, pueden ser bancos, pueden ser acciones, capital propio, emisión de deuda, utilidades, acciones preferentes, deudas de largo plazo, deudas de corto plazo, créditos, infinidad de fuentes de financiamiento, todas con diferentes costos, porque no es lo mismo lo que te cuesta un crédito bancario, que una emisión de bonos, que capital accionario. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el costo de financiamiento global de la empresa sin tener que decir, las acciones me cuestan esto, etcétera, de esto? No es promediando los costos de financiamiento, si eso es lo que estás pensando, porque puede ser que yo tenga muchas más acciones que deuda, entonces no es equivalente. Como su nombre lo dice, costo promedio ponderado de capitales, o por sus siglas en inglés, WAC, que es Weighted Average Cost of Capitals, se hace un promedio ponderado de los costos de capital, ¿sí? De cada una de las fuentes de financiamiento que yo tengo, voy a obtener cuánto me cuesta cada una individualmente y ya que las tenga, obtengo el promedio ponderado. El WAC es un indicador imprescindible de toda empresa que se debe de conocer, porque el WAC es lo que nos dice cuál es el costo de mi dinero, cuánto me cuestan mis inversiones, cuánto me cuesta el dinero con el cual me financio. Entonces, conociendo yo mi WAC, puedo yo saber cuánto es el mínimo rendimiento que debo de obtener de una inversión. Porque si mi WAC es del 10%, quiere decir que en promedio mis costos son del 10%, yo no puedo aceptar un rendimiento del 9%, estaría perdiendo. Y si yo ya sé que mi WAC es del 10%, yo podría aceptar bien un proyecto de inversión que me genere rendimientos del 12%. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se calcula el WAC. Vamos a comenzar con el capital accionario. Voy a poner por aquí lo que es acciones comunes y por aquí acciones preferentes. Ya en un futuro video explicaré la diferencia entre acciones comunes y acciones preferentes, ¿ok? Ahorita no vamos a entrar en ese detalle. Bien, por aquí voy a poner cantidad de acciones existentes de cada una, el precio de la acción actualmente, el dividendo de la acción actualmente, el crecimiento de que se espera de esa acción y finalmente el costo, o vamos a poner rendimiento de la acción. ¿Sí? Cuando hablamos de rendimiento, pues me refiero al rendimiento del accionista y el rendimiento del accionista es el costo de la empresa. Ok, comenzamos. Vamos a decir que de acciones comunes tenemos 5.500.000 acciones y de acciones preferentes tenemos 1.200.000. ¿Sí? El precio de las acciones comunes vamos a decir que es de $35 y $32 el de las preferentes. Diremos que el dividendo de una acción de la acción común es de 4,20, el último dividendo que pagó la acción común, y el dividendo de la acción preferente es de 3,84. El crecimiento de la acción común que se espera sería del 4%. Y ojo, ya lo explicaré en el futuro cuando haga un video sobre las diferencias entre acciones comunes y preferentes, pero una acción preferente no tiene crecimiento. No tiene crecimiento esperado porque pagan un dividendo fijo. Quiere decir que mi acción preferente siempre me va a pagar un dividendo de 3,84, siempre,
mientras que la común me va a pagar un dividendo. El último que pagó fue de 4.20 y se espera que esté creciendo al 4% cada vez. Entonces, aquí lo dejamos en blanco. Ahora, ¿cómo calculamos entonces el rendimiento de cada una de estas acciones? Te recomiendo que también en este momento, si no has visto mi video de modelo de descuento de dividendos, lo veas porque doy una explicación de cómo se calcula el dividendo de una acción común y pues te introduce un poco a la formulita que vamos a usar. Es una formulita muy, muy simple, esta que tenemos por aquí. Esta de aquí nos va a calcular el rendimiento de la acción común y esta el rendimiento de la preferente. ¿Sí? Son fórmulas muy sencillas y esta ya la explico un poco más a detalle en el video del modelo de descuento de dividendos. En este caso, D1 significa el rendimiento, el dividendo siguiente, perdón, el dividendo que se espera en el siguiente pago de dividendos. P0 es el precio actual y G es la tasa de crecimiento. De este lado tenemos dividendo 1, igualmente es el dividendo que sigue. N sería el valor nominal de la acción o el precio también. Y tenemos costos de flotación. Los costos de flotación es lo que nos cuesta emitir la acción preferente, que en este caso no existen porque la acción ya fue emitida, por lo tanto no incurriremos ahorita en costos de flotación. Comencemos con el rendimiento de la acción común. Dice que primero tenemos que calcular entonces el dividendo 1. El dividendo 1 no lo tenemos. Tenemos el dividendo 0. Esto es el dividendo 0, o sea, el ya pagado. Se calcula muy sencillo. El dividendo 0 lo multiplicamos por 1 más la tasa de crecimiento y ahí tenemos nuestro dividendo 1. Entonces, el rendimiento sería dividendo 1 dividido entre, dividido entre el precio más el crecimiento. Y ese es el rendimiento o lo que me cuestan mis acciones comunes. Y ahora con las preferentes es simplemente el dividendo, porque les comentaba, dividendo 1 en el caso de las preferentes siempre es el mismo, dividido entre el precio menos costo de flotación, que no hay, y ahí tenemos que es del 12%. Y entonces ya sé el costo de mis acciones comunes y el costo de mis acciones preferentes. Vamos a seguir con el otro lado de la moneda en cuanto a fuentes de financiamiento, que es financiarse con deuda. No voy a entrar en detalle en tantos tipos de deuda que puede haber porque el fundamento es el mismo. Voy a mencionar dos importantes que es deuda bancaria y deuda por emisión de bonos. Vamos a poner aquí deuda bancaria y emisión de bonos para encontrar el costo de financiamiento de esas dos fuentes que son por deuda. Las primeras dos de acciones comunes y preferentes es capital común, capital accionario, no lo debes, pero esta sí, efectivamente sí la debemos. Bien, lo que voy a poner aquí no es cantidad, sino voy a poner monto que se debe. Vamos a poner que se deben 45 millones de deuda bancaria y 35 millones de emisión de bonos. Vamos a poner la tasa a la que se emitió esa deuda bancaria. Vamos a decir que la deuda bancaria se emitió a una tasa del 10.5%. Como saben, una deuda bancaria, pues la tasa ya es fija, ya no se puede estar modificando. Y la tasa en este caso, de la emisión de bonos pareciera que va a ser fija, porque nosotros pactamos una tasa cupón, pero en cuanto a la emisión de bonos, lo que se va a tomar en cuenta es la tasa yield to maturity del bono, es decir, si el precio ya fluctuó, es decir, que el precio ya no sea igual que el nominal, el costo de mi deuda ya no es la tasa cupón. Entonces yo tengo que estar encontrando la tasa del costo de emisión de deuda con base en el precio del día de hoy de mi bono. Entonces, yo aquí tengo los datos del bono, tiene un plazo de 20 años, una tasa cupón de 9.5%, un valor nominal de 1000,
En todo caso, tenemos un cupón anual de 1000 por 9.5, que serían 95. Y tenemos un precio hoy, esto es el dato importante, de $975 o pesos. Y como el bono ya no vale 1000, mi tasa no es 9.5, hay que encontrar la tasa de costo de esa deuda. Ya podemos imaginarnos, si han visto más videos de los que he subido sobre evaluación de bonos, sabrán que como el precio bajó, la tasa debió subir. Voy a hacerlo rápidamente por la fórmula de tasa de Excel, que me pide el número de periodos, que serían 20, el pago, que sería 95, el valor actual, que sería menos el precio, y el valor futuro, que son 1000. Y ahí tengo yo la tasa del costo de la emisión de bonos. Ya con eso yo puedo saber eh, cuánto me cuesta esa emisión de bonos. Ahora bien, pasa algo muy importante que no se nos debe de olvidar cuando calculamos el WACC en la sección de las deudas. Voy a poner aquí tasa de impuesto, que es del 30%. ¿Por qué? Cuando nosotros pagamos una deuda, es deducible de impuestos. Los intereses son deducibles de impuestos. Obviamente el pago a capital no, pero sí los intereses. Los intereses me están generando un escudo fiscal. Eso significa que cada vez que yo pago intereses, esa protección fiscal es como si yo la recuperara porque la puedo hacer deducible de mis impuestos. Entonces, para encontrar el costo de la deuda real, hay que quitarle a la tasa de intereses, hay que quitarle la tasa de impuestos. Entonces, vamos a poner aquí eh, KD significa costo de la deuda, por uno menos taxes. Y esto quiere decir que voy a encontrar yo la tasa de costo de la deuda ya habiéndole quitado ese escudo fiscal. Y obviamente significa que va a ser una tasa menor. Lo que yo hago es multiplicar la tasa de la deuda por uno menos la tasa de impuesto. Y ahí está. Así es como yo obtengo el costo real de cada uno de los elementos de mi deuda. Y así es como queda. Entonces, ahora yo ya tengo lo que me cuestan las acciones comunes, las preferentes, la deuda bancaria y la emisión de bonos. Así es como se obtiene cada uno de los elementos. ¿Sí? Es muy importante esta parte del escudo fiscal cuando hablamos de la deuda. Eso no se aplica para acciones porque el pago de dividendos no es deducible de impuestos. Y ahora sí, finalmente estamos listos después de todo el rollo para calcular y encontrar nuestro WACC. Voy a poner aquí una tablita que se llame totales y voy a poner acciones comunes, acciones preferentes, deuda bancaria y emisión de bonos. Y vamos a poner aquí monto, costo, ponderación y costo ponderado. ¿Sí? Lo que voy a hacer aquí simplemente es vaciar todos mis datos. Bien, ¿cuál es el costo cuál es el monto de acciones comunes que tengo y cuál es el monto de acciones preferentes que tengo? Para encontrar ese valor, ese dato, lo único que tengo que hacer es multiplicar la cantidad de acciones comunes por el precio de las acciones comunes. Y ahí tengo el monto de dinero que yo tengo en acciones comunes. Para las preferentes es exactamente lo mismo. Cantidad de acciones preferentes por el precio de las preferentes. ¿Sí? La deuda bancaria, ¿cuál es el monto? Pues ya lo tenemos, que es 45 millones. Y la emisión de bonos ya tenemos que es 75 millones. El costo, ya lo tenemos, 16.48% para las acciones comunes, 12% para las preferentes, 7.35 para la deuda bancaria, 6.85 para la emisión de bonos. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser ahora encontrar un total, ¿sí? Para saber qué participación tiene
cada elemento de las fuentes de financiamiento. Vamos a saber a averiguar cuánta inversión tenemos. Si lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todo esto. Y dice que tenemos un total de 310.900.000. Lo que hacemos ahora entonces es que voy a encontrar qué peso o qué ponderación o qué porcentaje de participación tiene cada uno de los elementos dentro del total, que sería el monto de acciones comunes lo voy a dividir entre el total y así es como voy obteniendo cada una de las ponderaciones. Obviamente, la única forma de comprobar que esto lo estamos haciendo bien es que si al final yo sumo todas mis ponderaciones, me tiene que dar el 100%. Aquí vamos a hacer suma de todo esto, y efectivamente me da un 100%. Ahora, el costo ponderado. Ya casi nos estamos acercando a encontrar ese WACC. El costo ponderado es simplemente el costo de esa fuente de financiamiento por su ponderación. Recuerden, no es un promedio cualquiera, es un promedio ponderado. Lo corremos y ahí tenemos el costo ponderado de cada uno de las fuentes de financiamiento. Y ahora sí, el momento esperado por todos. Nuestro WACC va a ser simplemente la suma de todo esto. Y ahí lo tenemos, el tan esperadísimo WACC. Como ven entonces, el WACC viene a ser la suma del costo ponderado de cada una de las fuentes de financiamiento de la empresa. Es de ahí su nombre de costo promedio ponderado de capitales. No hay más, eso es el WACC. El WACC viene a ser entonces el costo promedio ponderado de la empresa. Cuando a una empresa le preguntan cuál es su costo de capitales, su respuesta es el WACC. Si a la empresa le preguntan cuál es el costo de capitales, no te va a decir cuál es el costo de su deuda, no te va a decir cuál es su rendimiento accionario, no te va a decir cuánto le paga a sus accionistas preferentes, te va a decir cuál es su WACC. De hecho, si nosotros entramos a Bloomberg y buscamos el dashboard de una empresa cualquiera, va a aparecer como su costo de capitales el WACC. Es un indicador muy importante para todas las empresas y esta se viene a convertir en la tasa de descuento de los flujos de efectivo. Cuando lleguemos a evaluación de empresas un poquito más avanzado, vamos a ver que el WACC es la tasa con la que se descuentan los flujos de efectivo para traer a valor presente esos flujos y evaluar una empresa. Lo hemos estado haciendo ya en los videos de valor presente neto, te lo dejo por aquí si lo quieres ver. Esa tasa con la que se descuentan los flujos, esa es el WACC, porque se debe descontar un flujo con la tasa de financiamiento de la empresa. Entonces, cualquier proyecto de inversión me debe generar más rendimiento que la tasa del WACC. Es por eso que el WACC es tan importante, porque nos dice cuánto nos cuestan el capital en general de la empresa. Y bueno, nada, esto ha sido todo por este video, un video ya también un poco solicitado por la audiencia, por todos ustedes. Espero que les haya servido, les haya gustado. Si tienen alguna duda, háganmela saber en los comentarios. Regálame un like y suscríbete si aún no lo estás. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima.